A un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y ojalá la mayoría de ustedes estén convencidos de la importancia de ir este próximo domingo 29 de mayo a las urnas y tomar la decisión que ya están tomando en el exterior algunos coterráneos, algunos colombianos que viven en el exterior, cerca de 1.960.000 exactamente, ya empezaron a votar por fuera. A nosotros nos toca desde las 4 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este domingo 29 de mayo. Y ojalá vamos masivamente a votar. Pero tenemos una inquietud. ¿Será que con estos dimes y diretes, tiras y encoges, aunque eso suena suave, dimes y diretes, ojalá, con esta insultadera y esta forma de tirar agua sucia para un lado y para el otro, y no solamente desde cada uno de los candidatos y sus campañas, sino desde los que son simpatizantes de unos y otros candidatos, insultos, injurias, calumnias, infamias y hasta un montón de mentiras? ¿Será que eso nos va a animar a ir a legitimar al próximo presidente de la República o al contrario nos alejará de las urnas? Sobre esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Él es Juan Carlos Velázquez, está aquí hoy como analista político. Bienvenido, Juan Carlos Velázquez, a Sinergia Informativa. Roger, buenas tardes a nuestros televidentes de Sinergia Informativa, aquí muy atentos para que hablemos de la democracia, de fortalecer la democracia. Qué bueno que entendiéramos que no solo se trata de uno y otro y de escoger entre el que me gusta y el que no me gusta, sino que se trata del futuro de Colombia. ¿Qué va a pasar en los próximos 4 años? Se define en gran parte este domingo, Roger. Así es, pero permítame, yo empiezo preguntándole a usted, Juan Carlos Velázquez, sobre la presentación que hice, para agregarle precisamente a eso que usted acaba de decir tan importante. ¿La gente sí entiende esto que usted acaba de plantear? O lo que yo dije ahorita, esa peleadera, lo digo de manera muy sencilla, va a ahuyentar mucha gente, no obstante entender algunos que la democracia necesita de que vamos masivamente a las urnas? Roger, déjeme citar simplemente 2 cifras. Hace 4 años, en la primera vuelta, en 2018, votamos el 53% de los colombianos, 19.700.000 más o menos. Y uno se pregunta por qué es, digamos, el promedio histórico, si se va a repetir que votamos la mitad de la gente, el 50%, el 53% hace 4 años, y uno diría, tal vez no. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo una realidad distinta, Roger. Hace 4 años, hace 8 y hace 12 teníamos problemas como están hoy, pero no hemos vivido un COVID. Y este COVID afectó directamente la economía de los colombianos. Tanto así que 6 millones más de compatriotas hacen parte ya de la pobreza. Entonces uno diría, ¿no será que esta preocupación adicional, este reto adicional le permite a la gente motivarse para asistir a votar? Pero tenemos en contra lo que usted ha planteado claramente, Roger, es una campaña tan polarizada, ahuyenta a la gente que es de centro, que es menos violenta, menos apasionada, y solamente deja, déjenme exagerar como siempre lo hago, a los hooligans emocionados y felices de una pelea feroz cuando se trata de reconstruir un país y no de derrotar a los colombianos que no están con nosotros. Oiga, Juan Carlos Velázquez, entonces usted, por esto último que dice, me pone a pensar en lo siguiente. ¿Será que entonces el discurso del que hoy va en las encuestas en 4º lugar, Sergio Fajardo Valderrama, el candidato a la presidencia por la coalición Centro Esperanza, podría finalmente obtener algunos réditos con ese discurso de dejen que ellos peleen, dejen que ellos aporreen, aquí el discurso tiene que ser de unidad? Y entonces, ¿será que mucha gente podría tomar esa decisión en vez de ahuyentarse, tomar una decisión, vuelvo y digo, por un candidato como Sergio Fajardo? Roger, yo siempre comparo, y no es tan fácil pues, y es demasiado simplista, pero para que la gente lo entienda más fácil, que esto es como un campeonato de fútbol. Usted ha visto que al comienzo todos tienen oportunidad de ser campeones, pero a medida que hay las eliminatorias, por ejemplo en Colombia estamos en los octogonales, es decir, se eliminaron un montón de equipos y apenas quedaron 8. A esta altura del proceso, cuando estamos prácticamente en la final, que es la primera vuelta presidencial, se han eliminado muchos equipos y se han eliminado muchos discursos. Lo que usted plantea era lo que existía en Colombia después de la elección entre Duque y Petro.
Si usted recuerda, Roger, tal vez hace 2 años, las encuestas decían que el país no quería más peleas. Y en ese momento el candidato Fajardo, con este discurso de que peleen ellos, yo no me meto ahí, era el número 1 en las encuestas. ¿Qué ocurrió, Roger? La encuesta, como es una foto, nos muestra un momento. Yo creo que la foto se cambió. ¿Por qué? Porque hace un año en las marchas y las protestas todo se modificó. Y esa tranquilidad que Fajardo planteaba y que era el número 1, se modificó por 2 cosas. Uno, porque los que estaban insatisfechos y iban a las calles y estaban bravos, encontraron una persona que lo representara, que es Gustavo Petro. Por eso Petro se disparó. Es como la figura que representa a los inconformes. Y por otro lado, otra gente se asustó y dijo, pero qué miedo, aquí no hay autoridad, se acabó el empleo, nos van a acabar el país, y entonces se puso de moda la autoridad. Entonces, cuando venía un centro con Fajardo muy tranquilo de primero, ese estallido social reivindicó 2 nombres nuevos. El que representaba a los que estaban bravos, que es Petro y sigue de primero, y el que representaba la autoridad. En la consulta vimos que era Federico Gutiérrez. Por eso hoy, Roger, creo que es muy tarde. A la final quedaban como en la buceta 2 cupos y se llenaron, y entonces el discurso de Fajardo, que usted lo ve en las encuestas, cada vez se escucha menos porque ya es demasiado tarde frente a ese problema que tuvimos el año pasado y a estas condiciones económicas del país. Y el discurso, voy a calificarlo, populista, aunque todos tienen mucho de populista realmente, porque hasta el discurso de Fajardo suena populista al querer juntar o reivindicar los deseos y las creencias de unos en contra de otros, que es más o menos en esencia lo que significa el populismo en la democracia. Pero cuando uno escucha a alguien hablar de la ladronera, de quitarles la chequera, de acabar con los corruptos, que es un discurso muy populista, y estoy hablando de Rodolfo Hernández, que en las últimas 3 encuestas repuntó y se acercó mucho a Federico. ¿Usted cree que él entonces podría repuntar o ya está la fotografía tomada? Roger, para que no lo califiquemos tan técnicamente, digamos que en campaña casi todo se puede. Los candidatos prometen todo, hay plata para todo. Todo el que tenga un problema de plata, el candidato encuentra la forma de solucionarlo. Cuando son gobernantes, casi nada se logra. Si es así, uno pensaría que las campañas normalmente son populistas, buscan soluciones fáciles a problemas muy difíciles. ¿Qué está pasando? Que Rodolfo Hernández se convirtió como en la tercería, el verdadero outsider. Usted, Roger, que es un estudioso de esos temas políticos, sabe muy bien que en cada campaña hay una novedad, alguien que llama la atención, lo que llaman un outsider. Y aquí en esta campaña, pues Petro lleva 3 campañas, ya 4. Federico, aunque es la primera campaña presidencial, él tiene una causa que es muy conocida, que es, digamos, un poco lo que el establecimiento viene haciendo. La novedad fue Rodolfo Hernández, un tipo que habla así de simple, solamente habla de chequera y ladronera, pero que en el fondo la gente se pregunta ¿y cómo lo va a hacer? Y él no es capaz de explicarlo. Inclusive usted ve, Roger, que ayer los debates volvieron en Colombia como a existir porque Petro confirmó asistencia y estuvo participando. Rodolfo Hernández dijo que no fue al debate de ayer. Y acaba de anunciar hace pocos minutos, Roger, en su cuenta de Twitter, que no va a volver a debates. Él considera que el que escuchó su propuesta ya está muy bien. Él no se va a prestar para esa pelea ni para esa puesta en escena para que hagan el ridículo todos peleando y que entonces él no va más a debates, sino que los espera el domingo en las elecciones. Entonces, el estilo de Rodolfo, que es simple, que es básico, llega muy fácil, pero a la hora de usted decidir dice, pero él cómo es que lo va a hacer. Y la gran pregunta en campaña no es qué va a hacer, sino cómo y con qué. Y Rodolfo nunca habla ni del cómo ni del con qué. Entonces, en resumidas cuentas, yo sí creo, como usted lo planteó, y las encuestas lo dicen, que el que más ha crecido en los últimos 15 días es Rodolfo, pero que venía tan atrás que yo creo que no le va a dar, y los 2 puestos de la buceta que estaban ocupados, creo que siguen igual de ocupados, aunque Rodolfo que se cuelga de la puerta. Y podríamos ver, Roger, es que recuerde que no es una cosa extraña. Recuerde usted que hace 4 años vimos a Duque con el 39%, a Petro con el 25% y Fajardo ahí pegado en la puerta de la buceta con el 23.5%. Fajardo apenas perdió por 200.000 votos. Eso es nada frente a 4.800.000 de sacó Petro. Entonces yo creo que se puede repetir esa escena de que el tercero, que esta vez es Rodolfo, está ahí colgado en la puerta de la buceta, pero que no le alcance y sea la segunda vuelta entre Petro y Petro. O sea, como suele decirse siempre al final en estos análisis, empezó demasiado tarde a perseguir el bus y termina colgado de la puerta. Sobre las encuestas, es bien importante preguntarle a usted, Juan Carlos, porque lo que uno lee, escucha, ve, es esa sensación de siempre que es la misma.
de satisfacción y júbilo de aquellos que están con el que va marcando en la punta y de escepticismo de aquellos que quieren estar en la punta pero no lo están. Entonces estos no creen en las encuestas y dicen: a mí nunca me han llamado, que es una expresión típica. Con absoluta seguridad nuestros televidentes e internautas deben estar diciendo, tiene toda la razón. Hombre, la importancia de esas encuestas, porque la gente entonces, vuelvo a recordar también algo que siempre recordamos en cada elección, a Álvaro Gómez Hurtado, que decía que las encuestas son como la morcilla, que saben muy rico pero no pregunte dónde las hacen. Entonces usted me recuerda un tema que me parece anecdótico, pero es bueno para contarle a la gente. Dos cosas anecdóticas. La primera, a nadie le gusta la foto donde sale con los ojos cerrados. Usted no ha visto, Roger, que en la casa tomemos la foto. Y dígame si su señora o la mía, que son expertas en comunicación, nos permiten publicar algo sin ser revisado. Jamás. Nadie quiere quedar en la foto mal. Entonces las encuestas son una foto. Sería muy raro que el que va de último las aplaudiera. Lo primero. Lo segundo es, yo recuerdo hace muchos años, Roger, tal vez un par de décadas, estuve en Cuba en un congreso de comunicación y algún profesor muy enardecido y hasta con razón dijo: pero es que no podemos dejar que las redes sociales, el internet, manipulen la información. Hagámosles un bloqueo. Y yo pensaba, de pronto podría ser sana la intención, pero absolutamente imposible en el mundo de hoy. Yo le pregunto, ¿hoy se puede vivir una campaña política sin encuestas? Eso es ridículo. No hay forma, porque influyen demasiado. Entonces, volviendo al tema de fondo, es una foto, es un momento. Y de verdad, en Colombia registradas 92 firmas encuestadoras. Seguramente hay 50 piratísimas que se prestan para mentiras y se dejan manipular. Pero yo creo mucho en las encuestas como foto, como herramienta que sirve al interior de la campaña para saber con quién van bien, con quién va mal. A la campaña misma para poderse financiar. Usted sabe, Roger, que el que va mal en las encuestas, nadie le da plata, y el que va bien, le sobra la plata. Es decir, hoy en Colombia la campaña de Petro y de Federico deben estar devolviendo plata, deben estar llenos de financiación. Y la tercera es que realmente uno siente en la campaña, uno ve la semana pasada que fue la de los eventos públicos, el fervor que usted ve por Petro es impresionante. Yo no tengo duda que Petro va adelante. Y el fervor por Federico es igual. Yo no tengo duda que los dos nombres que más despiertan entusiasmo son Petro y Federico. De eso no hay duda ni siquiera en la calle, no hay que ser encuestador. Y la encuesta nos dice eso y peleamos con ella. Yo de verdad creo que es una herramienta muy útil, Roger, y que sigan peleando con ellas, pero cada vez condicionan más en Colombia y en el mundo. Y ha mencionado usted el tema de las redes, el papel que están desempeñando y que pueden desempeñar para esta primera vuelta, Juan Carlos Velázquez. Roger, un tema muy interesante, y es que usted en Sinergia Informativa lleva tal vez 2 meses, creo más, de un ejercicio de fortalecimiento de la cultura política y la democracia, diciendo a la gente: hombre, no se deje llevar ni por los cuentos, ni por las mentiras, ni exageraciones, busque información, busque al candidato. Un poco la fórmula es: mire el candidato quién es, quién lo rodea y qué propone. Esto ayuda mucho a entender si uno tiene confianza o no en el candidato, porque uno, Roger, no va a elegir un sabio, ni va a elegir el que se las sabe todas. Va a elegir un dirigente que uno cree que es confiable. Entonces, en este sentido, las redes, también para la política, para todo, son una gran herramienta que democratiza la comunicación. Cualquier ciudadano colombiano, recuerde usted, Roger, podemos este domingo votar 39.002.000 colombianos. Sí. Sin redes sociales, solamente la gente se enteraba de que publicamos en los medios de comunicación. Maravillosamente hoy los 39 millones pueden ir a sus redes sociales, buscar información y tener más oportunidad inclusive de expresarse y de participar del diálogo. Eso es lo positivo. ¿Qué es lo negativo? Que sabemos usted y yo que las campañas aprendieron a manipular la comunicación y la información y lo manipulan más fácil en redes sociales, a través de mentiras, de fake news, etcétera, etcétera. Entonces, las redes cada vez influyen más. El que no exista en redes, con seguridad va a perder. Pero ganar en redes, Roger, no garantiza el triunfo electoral. Un poco es una herramienta otra vez muy valiosa, creciendo en influencia, pero el que sea el rey de las redes no asegura el triunfo electoral, pero el que no existe en redes sí perdió de una vez. Pero las redes, ¿para quién? Me refiero a los usuarios. Acabo precisamente de enviar un mensaje en el que estoy diciendo que usted insulta, injuria, calumnia, usted es infame, usted miente a favor de su candidato y manda por redes esa información. Pero esa injuria, esa infamia, esa calumnia no le llega realmente si pretende cambiar de opinión electoral al usuario. El que está decidido por el otro dice: eso es pura mentira. Entonces, ¿en qué sentido es que realmente
funcionan las redes, vuelvo y digo, cuando intenta uno convencer de esa manera. Roger, de esa manera es imposible porque hay un diálogo de sordos. Yo exageré ahora, dije que había como unas barras de hooligans, los que votan por un lado y los que votan por el otro. Esos dos grupos de hooligans no van a escuchar nada, ni a creer en nada, ni a cambiar su voto. Pero en Colombia, Roger, si usted ve las últimas encuestas, nos dicen que cerca del 50% se considera de centro, se considera sin ser parte de los hooligans. Ese 50% es el que alcanza a decidir la elección, porque con los hooligans ni la derecha ni la izquierda ganan la presidencia de la República. Necesitan buscar gente que no esté tan marcada en esa opción. Por eso ahí es tan útil la información, Roger, que la gente pueda buscar quién es el candidato, quién lo rodea y qué propone, para que puedan decidir, y ahí es que la elección se queda resuelta, Roger, porque si usted mira en teoría política nos hablan del voto duro. ¿Qué es el voto duro? Es el que no va a cambiar. Así usted lo salude o no lo salude. Por ejemplo, Gustavo Petro ya demostró que tiene en Colombia un voto duro cercano a 5 millones de votos. ¿Por qué lo digo? Porque en la primera vuelta de hace 4 años, Petro sacó 4.800.000. Y porque en la consulta del 13 de marzo de este año sacó 4.500.000. Es decir, llueva, trueno, relampaguee, Gustavo Petro va a tener 5 millones de votos. Como en Colombia votamos apenas el 50%, o sea, fueran más, eso nos hace proyectar que este año, si haga más esta cuenta, si votamos igual que hace 4 años, el 53%, este domingo, Roger, votaríamos 20.600.000 colombianos. Para ser presidente necesitan al menos la mitad. Si Petro tiene un voto duro de 5 millones, le faltan 5 millones de votos. Él no está en la barra de los hooligans. Le faltan mucho más a Federico, por supuesto. Lo que quiero decir es que no es suficiente tener la barra brava, porque uno sí tiene mucho case, pero no le da para ser presidente. Entonces yo sí creo, Roger, que las redes tienen esa oportunidad de darle más información a estas no barras bravas para que se informe y tome una decisión. Qué bien, qué bien. 2 frases utiliza usted, una, diálogo de sordos, que explica precisamente esa preocupación que yo planteo en la pregunta, y lo otro es los votos duros tienen que ver precisamente en consecuencia con ese diálogo de sordos. Ahora es convencer a los otros. ¿Es posible convencer, hombre, Juan Carlos? Roger, yo creo que más que entusiasmo final o que uno esté, pues, que le da un infarto de la emoción, ya como las barras bravas están definidas, es decir, los que lloran por Federico y lloran por Petro de la emoción ya están definidos, los otros están buscando qué hacer, porque también les importa el país. Otra vez vamos al cuento. Ojalá creciéramos en votación, pero si no crecemos hay un 53% que puede votar, que son más de 20 millones. Y ya vimos que si vamos a la coalición del 13 de marzo, pues la coalición de Petro tuvo 5,5 millones y la coalición de Federico 4,5 millones. Estaremos diciendo, Roger, que de esos 20 millones que esperamos de votos, solamente la mitad está ya matriculada en estos 10 millones entre Petro y Federico. Entonces mira qué cantidad de opciones que hay. Y ahí hay votos, por supuesto, para Rodolfo, para Fajardo, pero con seguridad también muchos votos para que fortalezcan a Petro y a Federico y de esa manera pues discuten finalmente esta opción. Entonces yo creo que al revés de lo que la gente piensa, lo que define la presidencia no son las barras bravas, el voto duro. Ese es el caso para estar en la final. Lo que define la presidencia son esta cantidad de gente, el 50%, que siempre vota y que está ahí definiendo entre estas dos opciones tan marcadas de extremos con cuál se queda. Y la posibilidad entonces que tiene el que va colgado de la puerta, ¿cierto? Que tiene esa posibilidad de que muchos de los voticos lleguen a él. Bueno, Juan Carlos Velázquez Estrada, analista político, agradeciéndole muchísimo. Terminemos esta conversación que ha sido muy clara y muy orientadora definitivamente, y además inspiradora, ojalá, para nuestros inteligentes internautas y televidentes. Precisamente al final, un comentario final de eso para que de manera inspiradora la gente se entusiasme a ir este próximo domingo a las urnas. Roger, un tema que puede sonar extraño, pero es la realidad matemática. Uno gana elecciones con un voto más que el segundo, ¿cierto? Y todos dicen, no, la segunda vuelta define la presidencia. No es cierto. La primera vuelta este domingo define quién es presidente. No porque ninguno va a llegar la mitad más uno, ninguno logra los 10 millones para ser presidente de una vez, sino porque, Roger, dependiendo de la diferencia entre el primero y el segundo, en la segunda vuelta se puede recuperar o queda definido quién será el presidente de la República. Les cito el caso de hace 4 años. Duque 39%, Petro el 25%. La diferencia fue 2.700.000 votos. En la segunda vuelta fue más la gente que se fue por donde Petro que por donde Duque.
y Petro ganó la segunda vuelta. Eso sí, pues no se suma, pero es para un ejemplo. Petro sacó 3.100.000 en la segunda y Duque 2.600.000. Es decir, Petro le descontó casi 500.000 votos. Pero como la diferencia era tan grande, Petro perdió por 2.300.000. Entonces, la presidencia se define este domingo. Si la diferencia entre el primero y el segundo es más del 10%, yo creo que no hay forma de cambiar en segunda vuelta quién es el presidente de la República. Entonces, si usted quiere definir quién es presidente, defínalo este domingo, porque para la segunda vuelta de pronto llega tarde, Roger. Muy claro eso. Y eso lo piensa mucha gente. Dice, yo voy a votar por este y yo ya defino en la segunda. Eso es un pensamiento absolutamente popular. Así que muy importante ese comentario final. Juan Carlos Velázquez, mil gracias por estar con nosotros. Siempre nos aporta demasiado en este proceso de construir cultura política. Oye, a ustedes por abrir estos espacios de cultura política, dejemos de lado el escándalo y las denuncias y tanta pendejada que distrae tanto. Hablemos de esto en su futuro de país y es muy probable que logremos una decisión mejor para Colombia que tanto necesitamos. Así es. Muchísimas gracias. Corte para mensaje, ya regresamos. Bueno, se está viviendo en Colombia y en muchos países del mundo una situación difícil con la canasta alimentaria, porque la guerra en Ucrania definitivamente ha afectado mucho la exportación, en el caso de Colombia, por ejemplo, la importación de materias primas y de insumos para la agricultura y de productos como el trigo, por ejemplo. Entonces, hay de verdad una amenaza, de acuerdo con lo que decíamos la semana pasada, de que lo habían dicho los países del G7, la amenaza de una hambruna si esto no se soluciona. ¿Quién va a creer? Lo preguntábamos acá. Y entonces uno cómo lo soluciona desde adentro. Yo no sé si sea demasiado simplista, pero Rodolfo Correa, quien es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, habla de algo que hemos venido conversando hace mucho tiempo, pero que podría ser bien importante, las huertas caseras. Rodolfo. Ya lo han dicho los presidentes de Estados Unidos y de Francia. Si seguimos como vamos en el conflicto internacional, en 12 meses habrá una hambruna mundial. Por eso, desde el gobierno departamental, en una acción responsable con el presente y el futuro de la seguridad alimentaria, estamos realizando todo un programa para el suministro de huertas caseras a núcleos familiares vulnerables. En ese orden de ideas, los resultados han sido muy positivos. En una huerta las familias pueden cultivar desde frijol, arveja, pueden cultivar también cebolla, tomate, lechuga, pepino, y ahí mismo le estamos dotando de la posibilidad de tener gallinas, huevos y pollos. Todo esto le permite a la gente alimentarse como familia y tener incluso hasta la posibilidad de que a través de los excedentes generen un ingreso fijo, cerca de 432.000 pesos que le posibilitan a ellos mejorar su condición de vida. La Misión Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR han firmado una carta de entendimiento con el fin de facilitar la capacitación para el trabajo, habilidades previas y la certificación de competencias de migrantes venezolanos y también de desplazados colombianos. Adriana Colmenares es la directora de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA. Bueno, con esta alianza con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el SENA está buscando mecanismos que faciliten la inserción laboral de los migrantes y refugiados y también ver cómo podemos generar una formación, sobre todo en las áreas más remotas, para aquella población que está demandando servicios por parte de Colombia. Sinergia informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Ya regresamos.
Bueno, y terminemos hoy Sinergia Informativa con este testimonio de Luis Eduardo Giraldo, que es secretario de la No Violencia de Medellín. Todo lo que se haga por la convivencia pacífica de la ciudad, el departamento y el país es un esfuerzo que hay que apoyar. Secretario de la No Violencia de la ciudad de Medellín. Uno de los procesos fundamentales para la construcción de paz territorial en la ciudad de Medellín es que nuestros niños, niñas y adolescentes deconstruyan, desaprendan y desnaturalicen prácticas violentas. Es por esto que la Secretaría de la No Violencia, a través de su proyecto de prevención de violencias y del delito con enfoque restaurativo, viene adelantando unos procesos formativos y pedagógicos en diferentes instituciones educativas de la ciudad, con la cual hemos logrado impactar más de 1000 estudiantes. Estos procesos tienen como objetivo fundamental brindar herramientas a los niños, niñas y adolescentes para que aprendan a tramitar sus conflictos de forma pacífica, para que construyan relaciones de respeto basados en el reconocimiento de la diferencia y para que con ello puedan aportar a la reconstrucción del tejido social en la comunidad educativa que los vincula a ellos, a los profesores y a sus familias. Es rico, la formación en valores, en principios y valores, pues ayudan a precisamente construir ciudadanos cada vez mejores para esta sociedad. Pero también es posible deconstruir, que es la invitación que nos hace el secretario de la No Violencia, y en ello jugamos un papel bien importante los educadores y nosotros los padres de familia. Recuerden que el 29 de mayo está encima, día de elecciones. Ojalá vamos masivamente a las urnas. Gracias. Chao.